principio. La capacidad de ver más allá de lo evidente, que le pasa a una persona que está en una casa donde hay recurrentemente fenómenos paranormales y fantasmas. El parapsicólogo trabaja en Contacto Esotérico. Hola, estimados amigos de contactoesotérico.com. Soy el parapsicólogo Félix Rivera y en esta oportunidad vamos a hablar de un fenómeno muy cruento, la parálisis del sueño. Pero lo que muchos no saben es que falleció. Hicieron su certificado de defunción, le dieron la noticia a su familia y de pronto volvió a la vida. Hoy está con nosotros para conocer un poco más de estas actividades paranormales y resolver todas nuestras dudas. Adelante con Félix Rivera. Un aplauso para él. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Hola, Andrea, ¿qué pasa? Estaba viendo las imágenes y realmente me quedo sorprendida. Vamos a conversar de esto. ¿Puedes sentarte? Sí, cómo no. En la silla de allá. Han estado viendo todas las imágenes, Chepi. ¿Has visto todas las imágenes? Sí. ¿Y qué piensas? Tengo miedo. Para mí tú eres un fantasma, Chepi, porque no existes. Esa es la verdad. Tú pareces también. Félix, tú sabes que una de las cosas que siempre dicen en este canal es que acá siempre hablan de una niña o de una persona adulta que está como en medio del canal. Hay mucha gente vigilantes o la gente de seguridad que ha visto a esta niña en la noche. ¿Tú has sentido algo cuando has entrado? Te cuento, no solamente he sentido a esa niña, sino que yo tengo programas grabados acá en el canal donde yo presento un fantasma y los propios compañeros de trabajo lo reconocen, saben quién es. Fue un señor que tuvo una muerte súbita, que murió de un ataque al corazón, y era un señor que tenía por hábito venir temprano y acomodar todos los cables. Como era un señor mayor, le decían, señor, usted no haga nada, usted mande a los chicos que hagan las cosas. Pero no, él le gustaba que todo estuviera dispuesto. Y cuando vinimos, utilizamos unos instrumentos que son medidores de campos electromagnéticos, y verificamos que había actividad. Comenzamos a filmar con unas cámaras especiales que han sido acondicionadas para poder filmar en modo nocturno, con mucha sensibilidad, y aparecieron las imágenes en pantalla y los mismos compañeros de trabajo dijeron, es el señor fulano. Qué alucinante. ¿Alguno de ustedes recuerda eso? Me gustaría ver esas imágenes. Ahora, yo quiero, Cari, tú justamente hay una imagen donde Karina, la productora del programa, me dijo, cuando veas esta imagen te vas a morir porque no lo vas a poder creer. Yo empecé este programa explicándoles que la verdad yo no creo en fantasmas. Yo, Félix, te cuento porque no los he visto, entonces me es muy complicado ver, y también quiero saber por qué hay personas que sí ven y por qué hay personas que no ven. Yo asumo que esto debe ser como un don. Vamos a ver una de las imágenes de una casa, ¿verdad? En Coyique. Vamos a ver esas imágenes y me vas explicando qué es lo que viste. Vamos a ver que aquí hay una cama y nosotros vamos a verificar en las imágenes que vamos a ver que hay una persona que está sentada en medio del muro. Se pueden ver sus posaderas bajo la cama y al otro lado las piernas. A ver, para poder ver bien. Ese cuadradito nos está tapando todo. A ver. Ya, a ver ahí. Ahí, ¿Dónde sí. están? Ahí está, en la cama pegada a la cabecera se ven las posaderas de la señora que salen hacia afuera. ¿Podemos Pero congelar? cuando entremos al baño, ahí van a poder ustedes ver con mucho detalle las piernas que inclusive se mueven, están en movimiento. A ver si puedo... ¿Dónde Tienes que sacar el recuadro. Saca el banner, por favor, para poder ver. No veo bien. Ya, bajen. Baja un poco, anda. A ver. Porque el baño estaba tapiado, ahí se ven unas posaderas. Que son como unas sombras. Ahí debajo de la cama hay una parte redonda, ¿no? Que son las nalgas de la persona que está sentada al otro lado del muro, y si van al otro lado del muro, van a ver las piernas de la persona que está en movimiento. Unas piernas que están golpeadas, ensangrentadas. ¿Dónde están las piernas? Van a subir, y ahí las van a ver abajo. Ahí. Ahí están abajo. Las ves en la esquina inferior izquierda. Ya. Ahora si se acercan van a ver que las piernas se mueven y están saliendo de la pared. A ver, sigue avanzando. Oye, ¿verdad?
¿Y qué estaba pasando ahí, Félix? Bueno, lo que nosotros hemos rescatado de la historia es que era una señora que estaba casada con un señor que era muy buena persona, pero cuando tomaba le daban diablos azules. Y entonces el tipo agredía a la mujer. ¿Ok? Y parece ser que la misma comunidad lo expulsa de la casa. Pero él regresa una noche con los tragos y literalmente la asesina. Entonces, esa es la imagen de la mujer que estaba penando en esa casa. Y en esa casa había más de un fantasma porque la dueña de casa era víctima de agresiones. Ella se despertaba en la noche y sentía que la arañaban en las ingles. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir acompañado de 3 obispos. Hicimos un exorcismo en la casa, fue muy cruento, pero al final logramos liberarla, ¿no? Ahora, ¿cómo comienza esta historia, Félix? Porque finalmente tú ayudas a muchas personas. Yo he escuchado muchas veces que hay personas que no pueden vivir en sus casas. Es decir, que tú estás tranquila en tu casa y que de pronto viene alguien, un espíritu, y empiezas a sentir a otra persona que está ahí, aunque no la veas, y que te molesta, que te jala, que te fastidia, que te empuja. Entonces yo asumo que debe ser un infierno para estas personas vivir con algo, además que vives traumado, asustado todo el tiempo. No solamente eso, sino que puedes ser víctima de una agresión física. ¿Eso pasa? De que te lesione, te corte, te hiera o te quiera matar. ¿Tú sabes de esas historias que realmente Sí, te por han... supuesto. O sea, fantasmas que no es que están ahí sentados penando, sino que realmente te golpean. Y por eso tienen que abandonar su casa. Por eso literalmente tienen que irse. Y bueno, pues es una gran satisfacción cuando nosotros podemos resolver estos casos y le devolvemos a la persona a su casa. Primero, partamos por el principio. ¿Qué cosa es un fantasma? Un fantasma es una persona que alguna vez vivió como nosotros, pero que ha tenido una muerte violenta, ya sea por un asesinato, por un suicidio o por un accidente de muerte súbita. Cuando una persona muere de esa manera, se forma una marca indeleble al tiempo y al espacio. Antes solamente los mediums éramos las personas que teníamos la capacidad de verlo. Pero ahora, gracias al incremento de la tecnología, este salto brutal que dio la tecnología, ¿ustedes se acuerdan cómo hace unos años veíamos unas imágenes que si las ponemos ahora en pantalla se ven todas pixeleadas? Porque son chiquitas y la pantalla creció mucho. ¿Ok? Bueno, pues nosotros ahora podemos mostrar pruebas que pasan todo tipo de auditorías, porque es muy fácil manipular imágenes. Es muy fácil, por ejemplo, como lo que hacen en las películas, ¿no? Yo puedo tener una película de terror y hago un efecto especial, pero si ustedes paran la pantalla y lo ponen cuadro por cuadro y van a ampliar el mapa de bits, se van a dar cuenta muy fácilmente de que eso es algo superpuesto. Ya. Pero aquí tú analizas las imágenes, las ves, ¿Eso qué pasan es? todo tipo de auditorías. Esta es una imagen, te cuento la historia. Estamos en el cementerio, fuimos con un periodista acá de Canal 9. ¿Ya? Yo pedí que me manden el periodista que fuera más escéptico y fuimos con el señor González. ¿Ya? Eso él estaba un poco como mortificado por la naturaleza del reportaje, que no le tenía mucha fe. Nosotros estábamos en medio del cementerio, aquí estaban los nichos a los dos lados, y las cámaras tienen un programa que sirven para ubicar a las personas dentro de la foto. Y no había absolutamente nadie, y sin embargo en la cámara aparecían al menos unas 60 personas en movimiento. Entonces yo le muestro. Y entonces él me dice, mira, vamos a hacer lo siguiente, voy a tomar un picado y luego lo levantamos para que la misma gente compruebe que en el pasadizo no hay nadie. Sin embargo, el sensor de la cámara detecta presencias. ¿Ok? Y casualmente salió esta fotografía. ¿Quién En esta fotografía, aquí me encuentro yo, ¿Y le quién estoy es mostrando él? el visor de mi cámara, y acá al lado está un señor que tiene, por ejemplo, toda la cara del rictus mortis, y que es el señor que está enterrado en este nicho. Lo interesante fue cuando, después de emitir el programa, la familia llamó para decir, señor, ese señor que aparece en la foto es mi papá, ¿por qué no está descansando? ¿En serio, Félix? Sí, claro. Y así tenemos Y fotos. esto, claro, es tenemos claramente, fotos mucho más esta es una cruentas. persona que tiene la cara como de Un una cadáver. suerte de cadáver. Sí lo están viendo, ¿no? Pero hay fotos mucho más cruentas que Ya, estas. ¿y qué le había y con pasado más al señor? tecnología. Porque el señor había muerto, ¿por qué? La historia es un poco larga, voy a omitir los nombres, pero te voy a decir de que este señor tenía una hija fuera de matrimonio. ¿Ya? Él se lo confesó a su esposa lo perdonó. Cuando él muere, deja a la esposa en una situación económica muy buena y le pide,
solamente te quiero pedir que a mi hija le paguen este último año de la universidad. Y déjale esa casita de Breña que no te gustaba y que fue donde empezamos para que ella siquiera tenga un comienzo. Y yo morir en paz. Exacto. La señora se compromete a hacerlo, pero cuando él muere, ni siquiera notifica a la hija de que su padre ha Había fallecido, no le paga la universidad, a la chica no le dejan dar los exámenes y pierde el ciclo. Y entonces el señor se aparecía aquí y se desaparecía en la casa. Cuando ellas ven el reportaje, ellos me piden que acuda a la casa y yo, lo que hacemos literalmente fue una sesión de espiritismo. Yo le dije, él no descansa en paz porque tú no protegiste a su hija y tú te comprometiste a ello. Y la señora hizo más que eso. Agarró y hizo la repartición de los bienes, no solamente le dio el último año de la universidad, sino que le dio la parte exactamente igual que la de las otras hijas. Y a partir de ese momento él dejó de aparecer. Qué alucinante lo que me estás contando, porque uno piensa que a veces cuando uno muere se acaba todo. Te cuento. Y realmente no se acaba todo. Si nosotros vamos a una mesa donde están haciendo una autopsia y abren un cerebro, en el cerebro no vamos a encontrar sino vasos vasculares y un tejido que parece prácticamente grasa. No hay nada. Pero ahí está todo el pensamiento, ahí están los recuerdos. Y es que el cuerpo es materia, pero el espíritu es energía. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, se transmite, se transmigra. Cuando una persona muere, deja su cuerpo físico, pero el espíritu, el soplo de vida, el soplo de Dios, es eterno. Félix, ¿por qué hay gente que tiene el don de ver fantasmas y por qué hay gente que no? Por ejemplo. Ejemplo, hay gente que juega muy bien al fútbol, como Messi. Messi tiene una coordinación psicomotriz extraordinaria. Hay gente que viene a un concurso y nos canta y nos escarapela el cuerpo, nos hace hasta llorar, porque tiene esa capacidad para cantar. Bueno, pues igual hay personas que son sensitivas, que son sensibles y que tienen la capacidad de ver. Pero ojo, todas las personas pueden ver fantasmas. Cuando tú convives en un área, en un ambiente donde hay actividad paranormal, la frecuencia de este tipo de actividad hace que se abran tus sentidos y que luego tú puedas ver. Ya, pero yo he escuchado muchas veces, por ejemplo, que la gente dice, yo puedo ver fantasmas y mi hija también puede ver. Es como también, como un tema de, como si tú heredaras Genético. este don también. Conozco muchas personas que me dicen, mi mamá también veía, mi hermana no ve, pero yo sí veo, y mi hijo también sospecho que ve, porque desde que tiene 2 años me está hablando de una señora que está, por ejemplo, todo el tiempo en la cocina, y yo también le he sentido. Entonces también tiene que ver con eso, con que a veces Sí, la hay familia. una predisposición, hay una sensibilidad exquisita que tienen algunas personas. Porque tu hijo ve, Sí, claro. ¿ves? Ahí está, por ejemplo. Nosotros somos los contactos esotéricos y tenemos una característica en particular. Todos fallecimos y volvimos. Explícame eso, que eso es algo que todavía no entiendo. Te Tú cuento. desde los 8 años tú leías cartas, o sea, Sí, claro. tú ya tenías ese don de ver. Y cuando tú veías, ¿te asustabas? ¿Cuando eras niño o no? Terriblemente. Yo me acuerdo que me levantaba en la noche gritando, ahí está, ahí está. Venían corriendo mi mamá, mi papá, prendían las luces y no veían nada en la habitación. ¿Y qué veías? Veía un hombre que flotaba y con las luces prendidas lo seguía viendo flotar al lado de mi papá. Y llegó un momento en que aprendí que tenía que callarme porque no me iban a entender, porque ellos no tenían la capacidad de verlo. Y me imagino que en el colegio, cuando tú comentabas, nadie te creía, ¿o sí te creían? Yo creé contacto esotérico cuando era un colegial. La intención fue que personas que tuviéramos este tipo de experiencia nos pudiéramos reunir para hablar del tema sin que nos consideraran locos. E intercambiar una serie de conocimientos y criterios, ¿no? ¿Y Nos hay- prestábamos los libros y todo eso. ¿Y has logrado tener algún amigo? A veces, ¿sabes qué pienso? No sé si estoy equivocada, pero a veces siento que estos amigos imaginarios, porque los niños muchas veces andan fantaseando y pueden decir, yo tengo mi amigo que no sé cuánto, y todo el mundo cree, mi hijito, ¿no? Tiene un amigo imaginario. ¿Lograste tener algún amigo fantasma que siempre se apareciera en tu cama cuando eras niño? Te Porque hay cuento, películas sobre los eso. fantasmas que están aferrados acá a la Tierra son, como te digo, las personas que han tenido una muerte violenta y ellos se alimentan de la energía de las personas. Muchas veces alguien se puede aparecer como si fuera un niño, pero te aseguro que no lo es. Y bueno, ¿Por qué tiene la figura de un niño? ¿Por qué uno lo ve como niño? Y no porque es un de niño? pronto es la manera que él adopta para poder tener cercanía con esa criatura e ir drenando su energía. ¿Y te ha pasado que has logrado
tener una relación con un fantasma, es decir, tener... Lo que se llaman son espíritus guías. Cuando uno hace espiritismo, uno se contacta con entidades que pueden ser muy antiguas y que son personas que están aferradas al mundo y que tratan de ganarle indulgencia para poder seguir ascendiendo, ¿no? Ir hacia la luz. Y bueno, pues ellos hacen a veces las veces de ángeles guardianes. Te advierten, te avisan, te dicen que tengas precaución con tal o cual cosa. O sea, estos ángeles finalmente son personas que no están descansando en paz, ¿o no necesariamente? Sí, son personas que de pronto se suicidaron, son personas que murieron en un accidente de muerte súbita. Y las reacciones son diferentes, ¿no? Imagínate una persona que está llena de ilusiones. Voy a hablar de un caso específico de la novia que había en la avenida Circunvalación. Entonces esta chica estaba a punto de casarse, ya había terminado la carrera, y de pronto un ebrio se sube a la vereda, la atropella y la mata. Ella estaba en compañía de su hermana y de su papá. Y bueno, pues luego esta chica se aparecía. Se aparecía y cuando alguien estaba cruzando a su lado, lo asustaba. ¡Oh! La gente de miedo se tiraba a la pista y moría atropellada. ¿Por qué tenía esa reacción? Porque es como cuando una persona, por ejemplo, se contagia de SIDA. Al principio viene un espíritu de una persona buena, se puede terminar convirtiendo en un ente demoníaco. Se carga de energía negativa y entonces se vuelve malvado. Y hay espíritus demoníacos, y así como hay ángeles, hay demonios. ¿A ti te ha tocado algún espíritu demoníaco que, por ejemplo, te ha golpeado? Sí, claro. ¿Qué es lo peor que has sentido, lo peor que has vivido? Bueno, yo recuerdo una experiencia que tuvimos en Colombia. Tuve la oportunidad de ir a Colombia para filmar un documental de exorcismo, y había una casa que era muy conocida, que era la hacienda del presidente. Era una hacienda preciosa, tenía un lago límpido, y sin embargo la gente se moría de miedo. ¿Por qué? Porque ahí habitaba un espíritu que ahuyentaba a las personas. Llegó un ingeniero que era totalmente escéptico, vio el terreno, le pareció maravilloso. Voy a criar caballos, voy a sembrar aquí, acá, allá. Y lo adquirió, remodeló la casa, se fue con su familia. Trajo obreros desde lejos, porque nadie de la zona quería trabajar ahí. Y entonces las criaturas comenzaron a ser atormentadas. Escuchaban cadenas, escuchaban voces. Ahí sí todo se golpeaban escuchaba. las ventanas. Y él decía, no hay que tenerle miedo a estas cosas, no tengan miedo. Hasta que un día literalmente vio que cogían a uno de sus hijos y lo arrastraban de los cabellos. Entonces pidió ayuda. Y entonces conformamos un equipo y fuimos en compañía de un sacerdote, que en ese tiempo era un gran amigo mío, el padre Andrés Tirado Pérez, hoy en día arzobispo en Bogotá. Ingresamos a la casa. Iglesia Católica. Y eso, sí. Él pertenece a la Congregación Sacerdotal Internacional, ¿Ya? que es una entidad que ha sido, la orden ha sido admitida por el Papa, pero que muchas veces convoca también a laicos. Por eso me gusta escuchar lo que me estás diciendo, porque muchas veces hay personas que piensan que esto es algo demoníaco y que no tiene nada que ver con la iglesia. Y no Mira, es así. en realidad estos fenómenos se dan lo mismo en Japón, que en África, En todos que en lados. Lima, que en todo el mundo. Exorcizar, enfrentar al mal. La Iglesia Católica pide que sean solamente sacerdotes, porque lo ideal es evitar que la gente caiga en manos de charlatanes Así es. que pueden agravar el problema. Por ejemplo, si una persona sufre de un trastorno mental, Como la esquizofrenia, que muchas veces se exacto, confunde. y uno viene y le sigue el juego de que él está poseído, lo estás tirando al abismo. Así es, Le estás dando así es. un soporte a su locura. Y eso muchas veces es lo que sucede. Muchas veces confunden el hecho de que tú estés poseído de pronto por un demonio con la esquizofrenia. Inclusive personas epilépticas También, son confundidas. efectivamente. Sobre todo sucede en la selva aquí, con la en gente nuestro que país. tiene ataques de pánico. Claro que sí. En cambio, el exorcismo es algo totalmente diferente, abrumador, ¿no? ¿Cómo te das cuenta que, por ejemplo, la persona no tiene esquizofrenia y de pronto Lo primero es, que sí está tener poseída? una entrevista y ver que estás ante un interlocutor válido. Lo primero es ver antecedentes y ver que no es
no ha sido diagnosticado de enfermedad mental, que no toma medicamentos, ver que no haya sido víctima de violación o algún tipo de abuso, ver, por ejemplo, de que su historia familiar tenga alguna coherencia y no hayan pues motivos para creer que se salga de la realidad. Pero cuando una persona está poseída, se van a producir una serie de fenómenos que son totalmente inexplicables. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el don de lenguas, que comienza a hablar perfectamente en lenguas de las cuales no tiene ningún conocimiento. No sé, latín, lo que sea. Sí, como un niño que vimos en la selva que hablaba en francés medieval, a la perfección. Y nunca había tenido contacto con un francés. ¿Y por qué un demonio, me imagino que, por qué llega a tomarte, a poseerte, a ti y no a ti, o a ti sí? Porque está aferrado a la tierra. ¿Él elige? ¿El demonio? La verdad es que el demonio no te escoge alegremente. O sea, él no te elige porque seas linda o porque le parezcas excelente. No. El demonio entra a tu vida cuando tú le abres la puerta. Existen 5 puertas para permitir que ingrese el demonio. ¿Cuáles son? La primera es el pacto satánico. ¿Cómo es eso? Es cuando tú literalmente le vendes tu alma al demonio. Hoy en día existen inclusive en internet páginas donde te dicen paso a paso cómo realizar este rito horrendo e irreversible. Que es como un juego y no tienes idea de lo que te espera. Que No, la gente es que puede el pensar demonio eso. es un mentiroso. Inclusive conozco actores que al momento de interpretar, por ejemplo, el Fausto, han quedado poseídos. Porque el demonio está ahí, está al acecho. ¿Qué otra puerta? La otra puerta es, por ejemplo, practicar todos los juegos que impliquen abrir portales, que están mal llamados juegos, como la Ouija, el Charlie Charlie, el Bloody Mary, las mismas sesiones de espiritismo. A veces los muchachos hacen esto básicamente por jugar a la gallina, ¿no? Yo me atrevo, tú no te atreves, yo soy más valiente que tú. O a veces inclusive quieren hacer bromas. Cabalmente estamos trayendo una película que trata del tema. Un grupo de muchachos que quieren hacerle una broma a las chicas y entonces van a una casa que está abandonada y no saben que ahí habita el espíritu de una bruja endemoniada. Y ella comienza a absorber la energía de ellos y a destruirlos a todos. La película se llama La Bruja, ya la vamos a estrenar. Y después de un rato yo les voy a mostrar el reel porque lo tengo. Pero esa es la otra puerta. Yo he jugado Ouija, yo recuerdo haber jugado cuando tenía 12 años con mis amigos en un balneario, iba a venir a un sitio, y recuerdo que todos teníamos el aparato, pues el cartón El tablero de Parque jueguito Brothers. pero era un juego. Yo me acuerdo que al final uno se daba cuenta cuando ponías el dedo y que evidentemente uno estaba manipulando la situación. Y ahí quedó el asunto, no pasó nada. Yo me acuerdo que en Pero- un programa de televisión estábamos haciendo una sesión de Ouija y entonces las personas supusieron que yo estaba manipulándolo y lo que hice yo fue retirar la mano y el tablero se seguía moviendo y yo lo seguía moviendo. Entonces yo le dije, bueno, si hay alguna manipulación, viene de ustedes, no de mí. Ya, pero Nos ha pasado pero en no programas de necesariamente televisión. aparece. O sea, es decir, nosotros está jugando con la Ouija y siempre va a aparecer el demonio o a veces no se manifiesta. A veces no se manifiesta, parece que no hubiera aparecido nadie, pero tú abriste la puerta y ya entró. Y el problema viene después. Esa es una. Estamos hablando de, ahí van 2 puertas. ¿Cuáles son las otras 3 puertas? 3 formas de La que otra es la permitir que brujería. entre el demonio. Cuando tú haces un ritual satánico, cuando tú le pides un favor al demonio, por ejemplo, los famosos amarres, el demonio te lo puede conceder, pero siempre te va a engañar, siempre te va a quitar más de lo que te da. Y pones en juego tu alma inmortal. Entonces, ya tenemos primero el pacto satánico, luego tenemos el espiritismo, luego tenemos la brujería, luego tenemos cometer actos sacrílegos. Hay gente que entra a la iglesia y daña a una virgen, o por ejemplo rompe una Biblia, o realiza un acto sacrílego, como los chicos que entran a los cementerios a hacer sesiones de Ouija o van a la iglesia a hacer sesiones de Ouija. Al Robarte hacer- un cadáver también. Eso Es ya cuando se te llama robas- necromancia, pero eso ya es de gente más elevada, ¿no? Claro, pero a veces roban el cadáver y es más, lo hacen algunos estudiantes de medicina, se ha visto en algún momento. No solamente eso, sino que hay estafas horribles. También, A eso un- también. Sí, claro. Ok. A un señor le pusieron el cadáver de un niño en la pista y lo atropelló. Y entonces Pero que hay inmediatamente que estar lo medio llevaron loco para hacer algo así. lo llevaron a la comisaría y le hacían un cargamontón. Él me llamó y yo le digo, espérate, no hables nada, no digas nada.
fuimos con un amigo que es un abogado penalista y él dijo, momento, ¿quiénes son los padres del niño? Había un tumulto de gente, pero nadie, arréstelos por secuestro. Y en segundo lugar le dijo, fíjese, la criatura está aplazada, pero la sangre está coagulada. El niño ya estaba muerto cuando lo han puesto ahí. ¡Qué horror! Y es que literalmente era una criatura que había nacido muerta y se lo llevaron del hospital y lo pusieron en una caja y lo dejaron en medio de la pista. Él vio un tumulto de gente y entonces dice, no, si paro, de repente me asaltan. Pasa por el otro lado, pisa la caja y más adelante había gente que ya le cercaba el paso, tuvo que parar y lo llevaron a la comisaría. Y el niño ya estaba muerto. Y él estaba destrozado, él se sentía el hombre más culpable del mundo. Claro. Porque había cometido un hecho execrable, ¿no? Claro. Y sin embargo todo era una estafa. ¿Qué? ¿Y ahí la otra puerta cuál es? Queda una. Y la otra puerta es una que ocurre por casualidad, que ocurre muchas veces a las personas que trabajan en medios. ¿Qué Cuando es? nosotros tenemos un amplificador, que es común tenerlo en las estaciones de televisión, en las estaciones de radio, en los switchers, creamos variaciones en los campos electromagnéticos. Estos permiten abrir umbrales dimensionales que pueden usarse como puertas para que algunas entidades escapen de ahí y vengan acá. A ver, Félix, antes que nada, toda esta historia comienza cuando tú te caes y resulta que te dicen, estás muerto, que varios médicos, incluso con certificado Te cuento. de defunción y todo, es más, Yo le estaba avisan a en tu mi casa familia. viendo cómo me instalaban mi antena parabólica, esas antenas grandes que eran para captar directo del satélite. ¿Ya? ¿Tenías cuántos años? 27. ¿Ya? Cuando de pronto una bala perdida me da aquí en la yugular, tengo la marca. ¿Ya? Del balazo me caigo a un tercer piso. En la caída me rompo 3 vértebras, me rompo las articulaciones de las piernas, los pulmones se hacen puré, la vesícula se revienta, la bilis se desparrama, yo tenía una septicemia, la infección generalizada de todos los órganos. Cuando me llevan al hospital, me desahucian. Yo tenía 127 respiraciones por minuto y tenía solamente 8% en el examen de gases a las arterias. O sea, todos mis pulmones estaban llenos de líquido, por eso no me podían poner el respirador artificial. Y solamente tenía un lobulito. Era cuestión de esperar que eso se llene de líquido para que yo falleciera. Si no fallecía antes por los traumatismos, que eran brutales, o por un paro cardíaco o un paro respiratorio. O sea, ibas a morir sí o sí. Los médicos dijeron, no hay nada que hacer, solamente queda esperar el momento del deceso. Y bueno, mis padres no aceptaron ese diagnóstico, me pasearon de clínica en clínica hasta que me admitieron en la clínica de un amigo. Y él lo único que hizo fue certificar el mismo diagnóstico. Lamentablemente ya no hay nada que hacer. Inclusive me ofrecieron la posibilidad de una eutanasia. Me dijeron, hermano, estás sufriendo mucho, esto ya no tiene retorno. Si quieres te pongo una inyección en el suero para que descanses. ¿Para esto tú estabas dormido o despierto? Estaba consciente. ¿Tú eras consciente de Sí, esto? yo estaba consciente y estaba sufriendo terriblemente. Yo le dije, no. No, yo, o sea, me quería aferrar a la vida como diera lugar. Estaba muy enamorado, tenía 2 hijos. Total, me acuerdo que en la última revisión médica, esta pierna estaba negra, tenía una trombosis. Y los doctores, la mitad del cuerpo médico decían, hay que amputar. Y los otros decían, ¿para qué? Si está tan débil, la amputación va a contribuir a que se acelere la muerte. Mejor, ¿para qué lo vas a entrar por partes? Entiérralo completo. Y finalmente, yo estaba monitoreado, estaba en la UCI, todo comenzó a dar, ya no había latidos, no había nada, desfibrilador, nada, el espejo acá, nada, total. Señorita, anote la hora para el certificado, hora del deceso, 8:03. A ver, gato, tú que eres amigo de la familia, dale noticia. Eso que tú me estás contando, tú lo escuchabas. Sí. Y se supone que estabas muerto. Y yo ya. decía, tan loco, si yo estoy peleando por vivir, ¿por qué me dan por muerto? Pero estabas dormido. En ese momento me di cuenta de que yo veía la escena desde el techo y veía mi cuerpo. O sea, no estaba en mi cuerpo y entré Como en las pánico. películas, cuando uno Exacto, ve que la tal cámara cual. está desde arriba y ves eso. Y quería volver a mi cuerpo y no podía. Entonces, literalmente, lo que hice fue decir, ¿qué? Entonces me he muerto. Ni bien dije eso, salí disparado. Y comencé a recorrer todos los lugares donde había estado antes, desde que me acuerdo, hasta llegar al momento del accidente. Y luego, de pronto ya estaba en un campo eliseo, un campo verde, veía un túnel de luz y 2 muros.
No te digo si corrí, avancé o si eso vino hacia mí, pero la cosa es que ya estaba ahí. Y el primero en la fila era mi hermano. Mi hermano murió en un accidente. Yo vine trayendo su cadáver en mis brazos para que no se maltratara y mi mamá lo viera. Luego estaban mis padrinos de bautizo, estaban mis abuelos paternos y maternos, unos tíos. Había unos tíos que no conocía porque habían muerto antes de que yo nazca. Solamente los conocía por una fotografía. ¿Y ese lugar era lindo? Era como un campo verde, así con un verde intenso, un cielo límpido, sin estrellas, y solamente veía el túnel de luz. ¿Y sentías paz en ese momento? ¿O tú No, en querías ese momento volver? estaba muerto de miedo, estaba muerto de pánico. Porque lo veía a mi abuelo, yo me acordaba de chico de mi abuelo con los algodones en la nariz, cuando fui al ataúd a verlo, ¿no? Y estaba ahí. Yo decía, pues yo he ido a tus misas, te he llevado flores, ¿y cómo pueden estar acá todos? Entonces comenzaron a calmarme. Ninguno de ellos me hablaba, pero yo entendía lo que todos me decían. ¿Qué te decían? Tranquilo, hermano, no te preocupes, vamos a estar bien. Y yo decía, y mi mujer y mis hijos, mi papá, mi mamá, y me decían, al final todos nos vamos a volver a reunir. Al final todos vamos a estar juntos de nuevo. Tranquilo, no te preocupes, todo va a estar bien. Y entonces comencé a ingresar a ese túnel y comencé a ascender. Y sentí como que me empezara a disolver. Y morir era la sensación más deliciosa que he experimentado en toda mi vida. Y estaba en ese éxtasis de morir, cuando de pronto escuché el llanto de mi papá, de mi mamá, de mi esposa. Y eso fue como que me hizo parar en seco, ¿no? Y dije, esto ya no, si llego ya no bajo de nuevo. Y entonces comencé a orar, ¿no? Le dije, Señor, te lo suplico, dame una oportunidad, déjame volver. Yo sé que yo he sido un tipo déspota, he sido un tipo cretino, pero si tú me das una oportunidad, te juro que voy a cambiar, hasta trabajo para ti, pero déjame volver. Y de pronto sentí una succión. Abrí los ojos y estaba mareado y tenía los ojos totalmente vidriosos. Lo primero que quería ver era el reloj. Quería saber qué hora era, cuánto tiempo había pasado desde las 8:03. Y no podía distinguir las agujas. Una enfermera me estaba desentubando, me estaba preparando para que mi familia entre a verme. Y la cogí acá del brazo y le dije, ¿qué horas son? La chica tiró la bandeja y salió corriendo. ¡Ay! El muerto le había hablado, ¿no? Y bueno, pues salió corriendo gritando, los doctores la agarraron. Señorita, tranquila, ¿qué le pasa? No, el muerto se ha levantado. No, señorita, son gases. A veces por gases se eruptan, a veces se mueven, pero son gases. No, si se ha levantado, me ha zamaqueado, me ha dicho, ¿qué horas son? Total, entraron a verme y no lo podían creer, estaba sentado. Mi mamá quería matar al doctor. Menos mal que el doctor era alto y mi mamá era bajita. Le dijo, desgraciado, casi me he muerto, me ha podido dar un ataque al corazón. ¿Cómo me dijo que mi hijo estaba muerto? ¿No lo ve que está vivo? Mamá, déjalo tranquilo al doctor, que yo estaba allá. He visto a mi hermano Pepe, a mi madrina Lala, he estado con mi abuelo. Pero ya volvía, ya estoy acá. Qué alucinante lo que me estás contando. Pero ahí empieza la historia más bien. Sí, y de eso vamos a hablar después del corte comercial, porque tenemos que ir a un corte ahorita. Yo estoy alucinada. Yo quiero decirte algo, Félix. Es la primera vez que en una entrevista no hablo. Te juro que te estoy escuchando. Normalmente yo hablo y hablo y hablo y estoy pegada a todo lo que tú me estás contando y seguramente ustedes están sintiendo exactamente lo mismo. Realmente que es impresionante lo que me estás contando. Regresamos después del corte comercial, porque efectivamente, como dice Félix, ahí comienza la historia. Volvemos. Qué alucinante lo que me estás contando. Estamos en vivo, yo les juro que estoy pegadaza con esta entrevista, estoy con Félix Rivera, él es parapsicólogo y él ve fantasmas, me está comentando que también trabaja pues en temas de familia, eres consultor en problemas familiares. Hace un ratito él empezó a contar algo, él contó que había estado muerto durante 3 minutos, ¿verdad? 3 minutos y él pudo reencontrarse con su familia, con las personas que habían muerto, con sus padrinos, con su abuelo, y que efectivamente él cuando muere llega, pasa por un túnel que muchas veces nos han contado en las películas, pasas por un túnel y al final pues ves un jardín inmenso. Y como dice él, fue la sensación más deliciosa que yo he sentido, pero a la vez querías aferrarte a la vida porque también veías a tu familia morir.
yo le comentaba a Félix que qué maravilloso lo que cuenta, porque muchas veces, más allá de que algunos somos católicos o no, muchas veces dudamos un poco de qué es lo que nos espera al morir, ¿no? ¿A dónde te vas? ¿Existe este jardín inmenso donde está Dios y existe realmente este lugar oscuro donde te quemas, que es el infierno? ¿Te reencuentras realmente con tu familia o simplemente mueres y te conviertes en nada? Entonces, él me dice, no. Me dice, sí te encuentras con tu familia, pero ¿qué pasa con estas personas, por ejemplo, que realmente no son unas buenas personas? ¿Existe el infierno también? Yo pienso que sí, porque yo he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que han tenido la experiencia inversa. O sea, se han suicidado y en el último momento fueron rescatadas y han vuelto. Y lo que ellos me cuentan no es como lo que me pasó a mí. Ellos me cuentan como que caen en un pozo negro, como si fuera un lodo oscuro, negro, y que de pronto surgen muchas manos que tratan de desgarrarlos, que entonces ellos pelean por salir de ahí. Y que es como que se dieran cuenta de que cometieron el peor error del mundo al suicidarse. Yo he tenido oportunidad... A ti te cambió la vida, me estaba diciendo. Sí, cuando porque tú yo soy exorcista. regresas... Entonces, ¿qué pasó? Te cuento la historia. Cuando yo regreso, estoy en la clínica, no me pueden dar de alta porque estaba muy grave, tienen que tener en observación algunos días. Y en la noche eran como las 3 de la mañana y veo de pronto a alguien que entra a la habitación. Y yo pensé que era alguien que venía pues a revisarme, ¿no? Pero por la actitud me doy cuenta de que no. Es un individuo raro, extraño, medio gris. Y me doy cuenta, peor aún, que la puerta sigue cerrada. Que él tiene medio cuerpo adentro. Entonces me sobresalto. Y luego inmediatamente mi cabeza trabaja y digo, no, seguro que en el suero me han metido un montón de drogas contra el dolor y estoy drogado. Estás y estoy alucinando, claro. No, mira, tenía un pensamiento lógico. Claro. Y entonces se acerca a mí y le digo, ¿y cómo estás? Él no me dice nada. Simplemente se acerca a mí y comienza a hundirse en el piso como si fuera un ascensor. De todas maneras es sobrecogedor. Pero dije, no, estoy alucinando. De pronto aparece por la pared una mujer. Con ella sí me aterré. Ella se acercó hacia mí y sentí su vaho. O sea, me hizo en la cara, un vaho helado. Y como yo estaba echado en la cama, ella literalmente me atravesó, pasó de un lado a otro. Y era una mujer, ¿cómo era su cara? Era una mujer, yo calculo que cuando murió de haber tenido pues unos 50 años, se le veía ajada, un tanto despeinada, con un gesto muy adusto, con una mirada desafiante. Me atravesó y entonces yo sentí que todo mi cuerpo se estremecía. Al día siguiente yo estaba desesperado por ver al doctor, para decirle, doctor, ¿es posible que las drogas que me están poniendo me hayan producido alucinaciones? Claro. Y el doctor me dijo, no, porque no te estamos poniendo ningún calmante, porque has tenido un paro. Y eso sería como inducirte a que puedas tener otro, ¿no? Uh-huh. Pero de repente has estado sin oxígeno y eso puede ser que de repente se haya dañado algo, ¿no? Un coágulo en el cerebro puede producir alucinaciones. Entonces me dijo, te voy a someter a una serie de pruebas. Me chequearon todo y quedaron más sorprendidos. Mis órganos estaban... Todo está perfecto. Sí. ¿Y ahí empieza qué? Empiezas a ver... Bueno, pues entonces ahí empecé a ver fantasmas. Y yo dije, de repente me he bloqueado. Pero dije, ¿y si esto fuera cierto? Si esto fuera real. Y comencé a hacer cantidad de pruebas hasta que logré primero fotografiarlos, ahora hasta los filmo. Y bueno, pues comencé a publicar las fotos y las fotos literalmente dieron la vuelta al mundo. Y ahí nace Contacto Esotérico. Y ahí empieza la historia. Sí. ¿Hay alguien? Díalo. ¿Aló? 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 Aló, sí. Adivina quién es. Monseñor Andrés Tirado desde Bogotá. Muy buenas tardes para todos. Su señoría, ¿cómo está? ¿Qué tal? Excelente, estimado, muy bien. ¿Su merced cómo se encuentra? Bien, gracias. Un placer escucharlo. Monseñor. Para mí es una alegría escucharlos también. Monseñor, muchísimas gracias porque de verdad que este es un tema del que la gente muchas veces duda, ¿no? Me gusta porque normalmente es un tema polémico,
La iglesia a veces... Monseñor es un connotado exorcista. Ok. Él es autor de libros muy importantes que Y son es bestsellers, sacerdote, obviamente. como Cómo enfrentar al demonio y vencerlo, Mi vida como exorcista, recién acaba de sacar un libro, un texto de brujería. Monseñor, Sí. ¿por qué a veces el demonio llega a poseer a algunas personas sí y a otras no? ¿Eso de qué depende? Hay muchas causas, ¿no? Lo que pasa es que son experiencias que unos viven, otros no, y es de la experiencia, de la vivencia. Hay gente que en toda su vida no les sucede nada y hay otros que les han sucedido muchas cosas muy fuertes a lo largo de la vida. Hay muchas razones de por qué el demonio posee un cuerpo, por qué un demonio quiere hacerle la vida imposible a un ser humano. Primero porque ellos detestan, odian la creación de Dios, a los seres humanos. Segundo porque nosotros los seres humanos tenemos el libre albedrío, tenemos la decisión de ser buenas o malas personas, y en esa decisión pues cometemos errores y a veces hacemos invocaciones, pactos, buscamos el enemigo, buscamos la brujería, la hechicería, y hay muchas razones de las cuales hacen de que ese ser siniestro haga daño a la humanidad. ¿Ya? Y en su caso, ¿alguna vez usted, por ejemplo, porque usted es exorcista, ¿verdad? Claro que sí, internacional. En ese momento, ¿usted alguna vez ha sentido miedo? Cuando ha estado en este momento exorcizando a alguna persona, ¿ha sentido miedo de que este demonio lo tome? O sea, que llegue a poseerlo usted. ¿Ha estado en algún momento en esa lucha? Porque usted finalmente representa el bien. Y evidentemente el demonio representa el mal. ¿En esa lucha usted ha tenido miedo? Claro, muchas veces cuando hay efectos muy fuertes, cuando se manifiestan fenómenos paranormales, por ejemplo la levitación, el sansonismo, titanismo, de que desarrollan fuerzas increíbles, y hay cosas que uno ve en televisión, en cine, y uno piensa que son mentiras, que son falsas, pero hay en algunos casos, no en todos, hay algunos casos muy fuertes donde se manifiestan, y la parte humana, la parte sensible de cada persona, y el exorcista no se queda atrás, siente adrenalina, siente miedo, siente inseguridad, siente temor. Es más, yo le he colaborado a muchos sacerdotes obispos que en exorcismos pues han salido lastimados, han salido poseídos, dejados, porque hay pasos muy estrictos, digámoslo así, para hacer los exorcismos, pero uno se reviste de la fuerza y la gracia de Dios, y uno es muy consciente que Dios es el que está haciendo la obra y que el que está peleando por uno es Dios, y ahí llega un momento en que ya el miedo, la intranquilidad, la angustia se van. Ok, monseñor, muchísimas gracias. De verdad que me encantó escucharlo. Muchas gracias. Perfecto, bueno. Un saludo muy especial a Félix. Aquí le está saludando. Y espero verlo por Lima de nuevo, monseñor. Claro que sí. Es una gran bendición poder contar con un amigo tan especial y tan reconocido a nivel internacional como uno de los parapsicólogos más importantes. Y volvemos a trabajar juntos en todas las circunstancias que hemos trabajado, donde con el doctor Félix hemos luchado contra el demonio y las fuerzas del mal. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Es importante haber escuchado al monseñor. Él es exorcista, él trabaja, pertenece a la Iglesia Católica. Es importante escuchar lo que dice, porque muchas veces, Félix, como tú me decías al inicio, cuando eras niño la gente puede pensar que estás loco, que estás hablando cualquier cosa, que uno es un charlatán. Y la llamada del monseñor realmente de Colombia nos ha dado la seriedad que buscábamos. Por eso es que yo recibo el título de doctor, porque a raíz de mis investigaciones credibilidad, yo además. logro imágenes, conseguir pruebas que son tangibles y que demuestran que esto es real. Además, él estaba hablando del tema de que las películas que hemos visto, cuando hemos visto El Exorcista o estas películas, vemos pues a este personaje, Linda Blair, o de otras Pero están personas. inspiradas en hechos reales. Así es, pero la ves levitar.
Y muchas veces, entonces, yo acabo de escuchar cuando él ha dicho que incluso levitando, es decir, esas películas que ustedes han visto son reales. O sea, eso sucede y se lo acaba de decir Una pregunta. un sacerdote de la iglesia. Entonces, eres mamá? Yo sí, de Ya, 2 hijos. dime, ¿nunca te ha pasado de que estás haciendo algo en otra habitación y de pronto algo te dice el bebé y sales corriendo y lo chapas justo antes de que se caiga? Sí, claro, pasa muchas veces. ¿Y cómo lo dices? ¿Cómo supiste que tenías que salir corriendo en ese momento? Por un tema de instinto maternal, supuestamente. No, es tu psiquis. Estás conectado con tu hijo, él fue parte tuya. Y entonces, nosotros los seres humanos somos seres mágicos. Ejemplo. No puede ser que este programa termine en 9 minutos. Cari, tenemos que volver a invitar a Félix Te pongo otra un vez. ejemplo, mira. Pero tenemos que ir a un corte, Félix. Estoy alucinada con todo lo que estoy escuchando y realmente la llamada de Monseñor y de verdad que me ha hecho pensar muchas cosas. Yo entré a este programa hace, ¿qué? 48, 40 minutos diciendo que no creo en los fantasmas y ya no sé qué creer. Pero eso que no has visto material. No he visto nada porque estoy escuchándote todo el tiempo, pero vamos a ver material después del corte comercial porque si no aquí me matan, si es que no voy al corte. Regresamos después del corte comercial. Estoy fascinada con esta entrevista. Estamos en vivo, estoy con Félix Rivera, él es parapsicólogo y él ve fantasmas. De verdad lo han entrevistado, Félix, se han entrevistado Por todo el mundo. todos lados, en todos lados. Ustedes acaban de escuchar hace un rato que llamó un monseñor, llamó un sacerdote de Colombia que es exorcista y que han logrado trabajar juntos exorcizando a personas que en ese momento lo necesitaban. Realmente que es alucinante. Me quedan solo 6 minutos y para mí el tiempo ha pasado volando y yo quisiera que esta entrevista se prolongue. Quiero que vean algo. Quiero que vean unas imágenes de Chaclacayo precisamente de un fantasma. Vamos a ver. Y es una casa que está poseída ¿Ya? y que tenemos que ir a culminar lo que pasa en la casa, porque tenemos que ir a levantar un entierro. Eso no es. La imagen está aclarada, ¿Él es? por eso se ve así. ¿Qué? A ver. Están viendo ustedes que esta persona que van a ver en él atrás, él es un fantasma. Sí. ¿Qué cosa? Él es el tío que falleció y no quería abandonar la casa. Pero Decía, escúchame, es una persona. claro, O sea, se ve a una persona, no es una imagen, ha sido no, un ser humano. es un ser humano, encorvado. Podemos volver a ver las Hemos imágenes. aclarado la imagen porque en realidad es transparente, pero le hemos dado más luz. Qué alucinante lo que estoy mirando y lo que segura ustedes están viendo en este momento. Estamos viendo a un... ¿Y cuál era la historia? Te juro que no puedo creer lo que acabo de ver. Bueno, este es un caso de brujería. En estos días cabalmente tengo que ir a esta casa a retirar una vasija. Hay que hacerlo con mucho cuidado porque inclusive puede significar la muerte. ¿Qué era lo que pasaba exactamente ahí? ¿Este señor atormentaba a la familia? Este señor atormentaba a la familia porque él ha sido invocado. Los brujos tienen la capacidad de invocar a la gente, a los espíritus y aferrarlos a la tierra y hacer lo que en nuestro argot común se llama sombrear a las personas. ¿Ya? Entonces la familia, que era una familia súper exitosa, dejó de progresar. Es una familia linda, todos son personas honestas, sanas, de buenos sentimientos. Y sin embargo todo ha quedado detenido. Bueno, el caso tiene muchas aristas, yo no quiero meterme en los detalles personales de ellos, pero no te imaginas con qué frecuencia ocurren estas cosas. Solamente solicitudes de exorcismo, te estoy hablando del último Congreso Ecuménico de Exorcistas que se llevó unos años atrás, cabalmente en Bogotá. Solamente habían en informes 550 solicitudes de exorcismo. Estamos hablando de una cifra que nadie imaginaría. Sí, al año. Ahora, Félix, imaginemos que en este momento hay personas que nos están mirando y que no pueden vivir en paz en su casa. Es decir, que están en su casa y todo el tiempo están mirando fantasmas o personas que te perturban todo el tiempo, espíritus, y que de pronto te molestan, no te dejan dormir, te asustan. Los casos tienen solución. Sí tienen solución. Lo único caso que no es posible solucionar es cuando ese fantasma está ahí porque la persona que está ahí lo asesinó. Ok, lo asesinó. Claro.
ese no te va a dejar. Ese no te va a soltar nunca. ¿Y no hay manera alguna? No, pues porque el asesino es el que lo ha matado, ¿no? Entonces... Nunca se va a ellos despegar están de ti. atados, sí. Y literalmente, por lo general, ellos terminan suicidándose o Porque no confesando pueden su vivir crimen así. porque ya no pueden más y a veces escapan hacia la locura. O sea, no tiene nada que ver con una casa. Es decir, si supongamos yo soy un asesino y voy preso, entonces ese no me va a dejar. No te va a donde dejar. vaya me va a seguir. Así es. O sea, ya, imaginemos entonces que Por hay eso, personas... para escapar de eso, se sumergen en el alcohol y en las drogas. Entonces, necesitamos, si alguien quiere comunicarse contigo, ¿a dónde tiene que comunicarse? Si te dicen- Contactoesotérico.com o si no al 9913-500-43. Vamos a estrenar una película genial Eso quiero ver. Vamos a ver el spot de brujas. de brujas, sí. Vamos a ver el tráiler. bruja. Vamos a ver el tráiler. De Alan Moore. You don't remember the old witch house? You said this place has been abandoned for decades? The Witch. Yo tengo una serie de testimonios, 16 de agosto se estrena. una serie de 16 filmaciones, de agosto se de estrena hechos, La Bruja. tal cual. Que así es. Sí, así tal es, cual, terrible, como en sí, las sí, películas. Qué alucinante lo que me estás contando. De verdad que no puedo creer. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ya no puedo hablar más, ¿no? No, ya llegó Pamela. Llegó la la jefa. otra bruja del canal llegó. Pero, Félix, ¿cuándo puedes volver a venir? La próxima semana. Invítame y vengo. La próxima semana tenemos que invitar a Félix y Rivera, de verdad. Tenemos un montón de material que hemos guardado, aunque ustedes no lo crean, porque me he quedado escuchando todas las historias que me están contando. Pucha, ¿y ahora cómo duermo hoy día en mi casa? ¿Cómo camino en la noche sola a la cocina? No, o sea, el que no ve nunca, como yo. Esto es un sacramental, es la medalla de San Benito. A ver. Él fue el paladín de la iglesia que creó el protocolo de exorcismo. Ya. Según el Papa, es la mejor defensa contra el ataque de entidades Con esto de acá, hostiles. no sé si lo pueden ver. Ponlo en tu casa, está bendito, realmente me lo Ay, ¿me lo bendijo- regala? Sí, me lo bendijo Gracias. Monseñor Andrés Tirado Pérez Mira. y todo el cónclave de obispo. Muchísimas gracias, Félix. De verdad que la próxima vez la próxima semana, ahorita agendamos con Karina para que vuelvas a venir. Me encantó conocerte. Ha sido un Muchísimas gracias. Y ahora sí yo me tengo que despedir, lo dejo con Pamela Vertis, la bruja de ATV. Acá está. Y el día que quieras, estoy a tu servicio, ¿no? Para Gracias. cualquiera de mis servicios.